Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mantener apagados sus micrófonos para el buen desarrollo de esta ceremonia de inauguración de la exposición de arte sacro El Sepulcro Vacío. Exposición virtual que presenta la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, México, y el artista plástico Jaime Domínguez y algunos invitados. Es para nosotros un honor presentarles la exposición El Sepulcro Vacío. Agradecemos también la presencia de los miembros del Consejo Asesor de la Escuela de Artes. Jaime Domínguez nos presenta El Neobizantino. A través de su trayectoria artística, ha realizado grandes aportaciones a las artes visuales. Conoceremos a continuación una semblanza del artista. El maestro Jaime Domínguez es artista plástico mexicano nacido en 1959. Además de ser el director de arte religioso contemporáneo, es también arquitecto y pintor, aportando obras y conceptos desde hace 32 años. Su obra se centra en la renovación de imágenes religiosas fieles a los contenidos del Evangelio, las cuales se pueden admirar en templos, capillas, monasterios y colecciones privadas. Es el fundador y principal promotor del proyecto Arte Religioso Contemporáneo, el cual ilustra los pasajes del Evangelio con obras de arte de nuestro tiempo, haciendo trascender los valores de nuestra cultura cristiana en el mundo del arte actual. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Anáhuac, México. Tiene estudios en Museología y Museografía por el Centro Cultural Helénico e Historia del Arte por la Universidad Panamericana, México, y el Centro Cultural Helénico, así como diferentes congresos y talleres de arte sacro por la Universidad Urbani en Roma y en diferentes sedes de la Comisión de Arte Sacro en México. Ha sido galardonado en Francia con la medalla del Santuario de Lourdes otorgada por el obispo de Tarbes, Jacques Pierre, y en México por la Universidad de Anáhuac con la medalla Liderazgo en Artes. Ha colaborado con importantes artistas como Fray Gabriel Chávez de la Mora en diversos proyectos desde 1993 a la fecha. A su vez, ha sido renovador de la iconografía de varias órdenes religiosas como los agustinos recoletos, benedictinos, teatinos, hermanos de San Juan de Dios, vicentinos, entre otros. Entre sus exposiciones más sobresalientes se encuentran la Expo du Monde en la Universidad Urbaniana de la Ciudad del Vaticano en Roma en 1999, magna exposición de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en el 2004, Arte Sacro, Arte Nuestro en el Hospicio Cabañas, Expo Arte Religioso Contemporáneo en el 2007 en Atlanta, Georgia, la magna exposición Fray Gabriel en el Hospicio Cabañas en Guadalajara, México. En el 2005, la Enciclopedia Guadalupana publica la segunda edición San Juan Diego, Arte Religioso Contemporáneo. En el 2012, la tercera edición de Arte Religioso Contemporáneo, Los Trabajos y la Colección, entre muchas más. Ha tenido diferentes obras, exposiciones y publicaciones con las cuales podemos decir que es un destacado representante del género plástico neobizantino. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Artes. Hoy nos acompaña el artista plástico Jaime Domínguez. La Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac se honra el día de hoy en recibir al arquitecto Jaime Domínguez, de quien ya hemos visto una semblanza y a quien agradecemos nuevamente su presencia con nosotros. Cedemos en este momento la palabra a la doctora Adriana Molina de la Rosa, directora de la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, México, para que nos comparta un mensaje sobre la presente exposición. Muchas gracias, Serandi. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de que precisamente antes de la Semana Santa de este año 2021 podamos acompañarnos
podamos tener la cercanía de la obra de Jaime Domínguez. Esta obra artística que sin lugar a dudas tiene grandes valores, partiendo de la obra en sí, que es una obra de alta calidad artística, partiendo también del mensaje, de las imágenes, de las historias que nos cuenta, acompañarnos de esta exposición de arte sacro seguramente durante esta Semana Santa, durante esta semana en que inauguramos la exposición y durante las semanas subsecuentes, será de gran valor, porque estas imágenes nos darán oportunidad de acercarnos, de reflexionar, de meditar. Muchísimas gracias también al arquitecto Jaime Domínguez, a quien conocemos desde hace años y que nos ha dado la oportunidad de aprender, de conocer a través de su obra, y quien es además también una persona de gran calidad humana. Muchas gracias por la generosidad de permitirnos presentar su obra en la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac. Él es parte de nuestro consejo asesor de la escuela, lo cual nos honra y pues, nos hace sentir muy orgullosos de contar con una personalidad como él dentro de nuestro consejo. Hay mucho que decir, pero esto que falta por decirse lo tiene la exposición. Abrir los sentidos, abrir la vista, abrir el espíritu y abrir el corazón para lo que viene, para ver estas obras, para ver la exposición. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta reunión para inaugurar la exposición. Muchísimas gracias. Mm, No les voy a mencionar para no omitir a ninguna persona, pero les tenemos presentes y de corazón la Escuela de Artes agradece su presencia en esta ocasión. Y muchísimas gracias a Jaime Domínguez también por estar con nosotros, él y su obra. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Adriana Molina por sus palabras. Los artistas tienen la capacidad de trascender a través de su obra, transformando la sociedad. A continuación, solicitamos al arquitecto Jaime Domínguez nos dirija unas palabras. Es una exposición virtual realizada en colaboración con la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, con arte religioso contemporáneo, arte para evangelizar, así es como la conocemos, en el contexto de la Semana del año 2021. Las obras expuestas pertenecen en gran parte al acervo de la colección de arte religioso contemporáneo y tenemos algunos artistas invitados. Por ahí van a ver a Cristina Quick de Ucrania. Welcome, Cristina. And thank you very much because you are sharing your artwork with us. A ella le vamos a dar la palabra cuando esté su obra en pantalla. También nos acompañan artistas de Sao Paulo, de Brasil. Como les comento, la mayor parte de las obras, vamos a ver obras acabadas y vamos a ver toda una sala de bocetos. Ya lo explicaremos cuando lleguemos a ella. La intención de esta exposición virtual es la de reflexionar y vivir ayudado por medio de obras de arte en nuestro tiempo. Esta segunda semana vivida en confinamiento por la pandemia del virus SARS-CoV-19 es muy simbólico lo que estamos haciendo, creo que todos, cada quien en su actividad, tener este tipo de eventos que queremos compartir desde estos medios que tenemos, que son fantásticos porque podemos echar mano de una cantidad de material que no sería posible o sería muy caro en una exposición presencial. Entonces vamos a disfrutarla, vamos a aprovechar y vamos a tratar de ponernos en sintonía con los días que vienen de la Semana Mayor, vividos en confinamiento, en un confinamiento menor ya en todo el mundo. Sigámonos cuidando, aprovechemos este momento en el que estamos compartiendo todos nosotros sin tener un cubrebocas puesto desde nuestra casa, desde nuestra oficina,
y tratemos de encontrar el sentido de lo que una exposición, justamente una semana antes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, quiere comunicar por medio de obras de arte. Sean todos bienvenidos y a continuación, pues todavía podemos hacer eso, vamos a cortar el listón. Gracias. Agradecemos al arquitecto Jaime Domínguez sus palabras y justamente procederemos a realizar el corte simbólico del listón inaugural de la exposición. En este momento, el arquitecto lo hace. Aquí está. Sean todos bienvenidos y damos comienzo a esta exposición de arte sacro. Los invitamos a disfrutar del recorrido virtual que hemos preparado para ustedes. Esta exposición la podrán visitar en dos formatos. El recorrido virtual, el cual pueden realizarlo desde sus casas visitando la liga que compartiremos en nuestras redes sociales, o pueden volver a ver justamente este video donde el artista Jaime Domínguez nos dará el recorrido por su exposición. Bienvenidos. Muy bien, la primera imagen estamos viendo cómo hubiera sido el sepulcro vacío. Es una tumba que se encuentra en Nazaret. Está atribuida a, bueno, se dice que es la tumba de San José porque está donde era la casa de San José y más o menos era el tipo de sepulcros excavados en piedra que en la época de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del año 30, se utilizaban, ¿verdad? Esta primera parte de la exposición es contextualizar un poco el tema del sepulcro vacío. Si nosotros vamos hoy, lo vamos a ver más adelante, la siguiente, por favor. Ahí vemos esta pintura en la que la Magdalena en la parte de atrás, San Juan en medio y San Pedro llegan al sepulcro. Recuerden que la primera persona que vio a nuestro Señor resucitado fue María Magdalena y no entrando al sepulcro le fue a avisar a los discípulos. Si hacemos un pequeño acercamiento del cuadro, que además es el que tengo yo atrás, vamos a ver que María tiene un recipiente con los aceites porque lo iba a ungir. La preparación que se había hecho para el entierro había sido muy prematura, muy imperfecta para los cánones judíos de todas las épocas de la purificación de un cadáver. Entonces ella iba esa mañana a terminar de ungirlo, de limpiarlo, etcétera, etcétera, y se encuentra con la sorpresa que ya veremos más adelante. Y aquí están representados Juan y San Pedro. También recuerden que es muy específico el Evangelio de San Juan. Dice que no entró el discípulo querido, o sea, San Juan, sino que permitió que Pedro llegara primero, ¿no? Y se encontraron con lo que más adelante vamos a ver. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver dónde está ubicado en la ciudad de Jerusalén el sepulcro. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Con el templo de Jerusalén. Creemos que ahí estaba el sepulcro y no, el sepulcro estaba fuera de las murallas del templo. Vamos a ver un pequeño, donde dice Old City, vamos a ver un templo en la parte superior exactamente, con una cúpula dorada que parece un balín. Ahí está el Santo Sepulcro, ¿de acuerdo? Y cómo se construyó, además, ahí donde está la flechita, es muy curioso, sobre todo este es un dato para artistas, ¿no? Cuando pintas el crucifijo, yo no he visto todavía un solo cuadro, pero sería muy conveniente, como está colocada la cruz en la capilla del Calvario ahí, hoy la podemos ir a ver, la podemos ir a visitar, está dándole la espalda al templo, ¿no? Al templo que construyó Herodes el Grande, el segundo templo. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo de alguna manera en la época de Santa Elena, en el siglo V, se decide poner la cruz dándole la espalda al templo, ¿no? Esto es muy simbólico para los estudiosos, para los artistas, de alguna manera como diciendo, esa época se acabó,
nuestro Señor Jesucristo le vino a dar plenitud a la Escritura y a decirnos también y a reafirmar aquel pasaje del Evangelio en el que Él dice, yo soy el templo y en 3 días lo voy a reconstruir, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Así se veía el Calvario y el Santo Sepulcro. Ahí vemos la muralla de la ciudad vieja a un lado, al lado derecho. Y del Calvario al Santo Sepulcro distan nada más 42 metros, son 105 pasos cortos. Ahí se ven las cruces en ese pequeño montículo central ahí. Y al lado izquierdo se ve una como huequito en la roca. Ahí es el Santo Sepulcro. Entonces, estaba muy cerca dentro de esa cantera, ¿no? Si ustedes van a Jerusalén, el día de hoy es muy difícil imaginarnos esto y además que no hay ninguna gráfica que nos lo muestre. Estas gráficas están sacadas de National Geographic, el fascículo de diciembre del 2017 y son gráficas que nos ponen muy en el ambiente de cómo debió haber sido la crucifixión. Hay una película contemporánea muy buena, Risen, la resurrección, o el resucitado más bien. Ahí más o menos está la ambientación real de cómo debió haber sido, ¿no? Y recordemos también que el cine es arte, no nada más las pinturas o las esculturas, y las películas últimamente se están haciendo con un alto grado de información arqueológica, histórica, y en esa película muy concretamente me gusta ver también en la de La Pasión, cómo se ve a espaldas de la cruz la muralla, ¿no? La siguiente. Si nosotros vamos a Jerusalén, como les decía, lo que vamos a ver va a ser algo así, algo parecido a esto, ¿no? Ahí están las 3 etapas. Bueno, la primera etapa es la cantera, ¿no? Como se veía originalmente en el año 30. La segunda etapa, que es la inferior de este cartel que tiene 3, que es en el año 135, no, la que está abajo, por favor. Esta, el emperador romano Adriano manda construir la que está abajo. Todavía creo que aguanta la de... No, está bien, ahí déjamela, es que tenemos nada más la de Constantino. Bueno, el emperador Adriano manda construir un templo dedicado a Palas Atenea. Imagínense un templo romano griego, ¿no? Sobre toda esta plataforma. Llega Constantino, Santa Elena, a Jerusalén en el año 325, está indicado, y arrasan con el templo de Adriano y comienzan con las excavaciones para encontrar a la Santa Cruz. Por tradición de los cristianos que ahí se encontraban, de los peregrinos, se fija el lugar donde estaba el Santo Sepulcro, se quita toda la piedra del relleno anterior y se encuentra una tumba, como la original, y es donde la cúpula azul pequeñita se le suele llamar el edículo. Edículo quiere decir edificio pequeño, ¿de acuerdo? Y entonces se construye este pequeño templete, este edículo sobre lo que fue el sepulcro y sobre una enorme cúpula, ¿de acuerdo? Y a la derecha podemos ver las excavaciones donde se encontró la cruz. En la parte central vemos la roca del Calvario, estuvo expuesta durante varios siglos, o sea, no se construyó nada sobre esta roca, ¿no? Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de los cruzados. Si quieres, me pasas la imagen del medio. No. Ahí mismo. Ahí mismo, la del medio. Bueno, tengo que decir, los musulmanes arrasan con la anterior en el año más o menos 1009. Estamos hablando del siglo XI. Y los cruzados a finales del siglo XI y principios del siglo XII, 1149 más o menos, los bizantinos y los cruzados hacen esta construcción. Ya podemos ver cómo la roca queda dentro de un templo, cómo toma más forma todo el conjunto, de acuerdo, el edículo. Aparece una basílica central que sería la que conocemos como el Catolicón, que es la iglesia de los ortodoxos hoy, y luego el templo de la Santa Cruz o el templo de Santa Elena al lado izquierdo, ¿sí? Si quieres, ahora sí pasamos al muro siguiente. Y aquí vamos a ver un pequeño dibujo arquitectónico de cómo la podemos ver hoy.
Es muy difícil imaginarnos el Santo Sepulcro, la cantera, cuando vemos este tipo de construcciones, ¿no? Recordemos que sobre la Jerusalén original del año de nuestro Señor Jesucristo, se dice que hay tres ciudades construidas sobre la original, ¿no? Nosotros conocemos cuando vamos a Jerusalén, digamos que la tercera ciudad, la que sigue, por favor, que es más o menos ambientes de este tipo, ¿no? Ahí se ve el techo del edículo de la cúpula mayor del Santo Sepulcro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una pequeña introducción para ubicarnos más o menos en dónde sucedieron los acontecimientos de la Semana Santa, ¿no? Del trido de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, por favor. Aquí vemos la primera pintura. Es una obra de un servidor representando a Jerusalén. Es la ciudad de las tres religiones, tres escaleras que suben al cielo. La primera puerta es la puerta de David, la puerta dorada, vamos a decir. La segunda es la cristiana, ¿no? Al cielo se entra por la puerta angosta, ¿no? Entonces ahí vemos una puerta grande, pero dentro de ella es una puerta angosta. Y luego, pues, posteriormente la puerta del Islam, ¿no? Que hay muchas interpretaciones de que es una religión, pues, ficticia, de que es una religión prefabricada. Los judíos tenían ya su religión, los cristianos tenían su religión, y 7 siglos después surge esta religión, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro se representa como que está también medio en el infierno la situación, ¿no? De dónde está la puerta que nos conduce el Islam, ¿no? Es un cuadro muy, muy polémico, es un cuadro arriesgado por esta tercera puerta, pero bueno, ahí está Jerusalén, ¿no? La que sigue, por favor. En esta exhibición hay una parte muy importante. Estamos acostumbrados a la Semana Santa, bueno, comenzamos el periodo con el Domingo de Ramos. Esta es una obra. ¿Me quieres dar el acercamiento, por favor? Sí, es una artista brasileña. Es una artista brasileña, discípula de Claudio Pastro. Su nombre es María Fonseca. Ella principalmente pinta iglesias, o sea, a María siempre la vamos a ver subir en un andamio pintando, ¿no? Y el estilo, les comento, es la escuela de Claudio Pastro. Claudio Pastro es, digamos que el iconógrafo por autonomacia del Brasil. Generó una escuela muy, muy importante. Hoy son muchos los discípulos que están haciendo iconos y pintando iglesias con este estilo. Es un estilo cineo-bizantino muy sencillo. Muchas personas dicen que la riqueza de Claudio Pastro está en la línea, no en el trazo. Con muy pocos trazos logra este tipo de imágenes, ¿no? Y María es una de las representantes importantes. En el periodo que va del Domingo de Ramos a la mañana del Jueves Santo, se relatan en los evangelios sinópticos una serie de eventos protagonizados por nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, etc. Dichos eventos se escenifican en la ciudad de Jerusalén, en Betania y en los alrededores. Jesús cuenta parábolas, profetiza, antagoniza con los doctores de la ley, con los sacerdotes del templo, en fin, son momentos icónicos en este corto periodo antes de comenzar con el trido de la pasión, muerte y resurrección. Vamos a la que sigue, por favor. El arte sacro no tan solo son pinturas, esculturas, arquitectura, cine, también es de alguna manera, y es un resurgimiento muy hermoso que ha habido de la caligrafía, de la tipografía, de reproducir los pasajes del Evangelio, componiendo con tipografía, digamos que ya litúrgica, como es el caso de la que aporta Fray Gabriel a la tipografía litúrgica, y vamos a ver alrededor de toda esta sala una serie de carteles o de banners en los que esta tipografía se baja, ¿no? Aquí tenemos la manifestación de la gente cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén el domingo por la mañana, ¿no? Es muy curioso, lo comentaba hace rato, en esta semana del domingo al miércoles suceden una cantidad de eventos muy, muy importantes. La que sigue, por favor. Nuestro Señor Jesucristo cuenta parábolas,
antagoniza con los doctores de la ley. El mismo domingo, por ejemplo, aquí podemos, si me das el acercamiento de la 13, vamos a ver aquí bocetos, ¿de acuerdo? Son cuadros por pintarse. Y entonces en este primer pasaje de Mateo 21, versículo 12, vemos cómo el Señor Jesucristo purifica el templo, ¿no? De alguna manera, ya el templo de Jerusalén, por los mismos judíos radicales, por los mismos judíos ortodoxos, por algunas sectas como los esenios, ya veían el templo de Jerusalén como un lugar pagano, un lugar en el que las ofrendas y la oración ya no estaban llegando a la presencia de Dios. Hay una narración muy importante en el comentario del libro de Enoc, encontrado en los pergaminos, en los rollos del Mar Muerto, en los que en una parábola unos animales le dicen a otros animales, mira, refiriéndose a la construcción del templo de Herodes, ya están otra vez los hombres construyendo ese templo y todas las actividades, todas las oraciones, todos los sacrificios que en él se van a realizar, nunca van a llegar a la presencia de Dios, ¿no? Y en este pasaje del Evangelio, pues el Señor Jesucristo nos da a entender un poco que ya el templo no era un lugar sagrado, que ya el templo era un lugar paganizado por las actividades de los cambistas, de los vendedores de animales, todas las actividades que estaban alrededor del sacrificio o de la ofrenda, ya contaminadas por el negocio, por todo esto que desacralizaba de alguna manera el templo, ¿verdad? En esos días, la imagen de la que tenemos junto al Señor Jesucristo, explicándoles a los fariseos y a los doctores de la ley, ¿no? Por qué él tenía autoridad y ellos no, ¿no? Son pasajes que van del capítulo 21 al 25, los podemos meditar durante la Semana Santa y entonces nos vamos a dar cuenta cómo en esos 3 días nuestro Señor Jesucristo protagonizó una serie de discusiones antagónicas con todos los líderes judíos, pues haciéndoles ver, ¿no? Que lo que estaban haciendo, lo que estaban predicando, sus obras no justificaban lo que ellos decían cumplir, que decía la ley de la Torá, ¿no? El que sigue, por favor. El lunes en la mañana narra San Mateo que el Señor Jesucristo iba camino al templo, se encuentra con una higuera que no daba frutos y entonces la maldice, ¿no? La maldice, se seca y ya cuando iban de regreso otra vez los discípulos, por ese mismo camino encuentran que la higuera se secó, ¿no? Es un capítulo muy raro, muy fuera de todo lo común, ¿no? En la que sigue, en la número 15, vamos a ver una serie de textos. Si me la quieres acercar, por favor. En esos días, nuestro Señor Jesucristo, el lunes santo, martes santo, cuenta parábolas, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y los invitó a trabajar en la viña y uno le dijo que no iba, pero fue, y el otro le dijo que no iba, pero no fue, ¿no? Que iba, pero no fue, ¿no? El dueño de una finca plantó un viñedo, y entonces los viñadores trataron de matar a su hijo, etcétera, etcétera. De alguna manera, en esta parábola está hablando de lo que el pueblo hebreo o las autoridades del templo estaban tratando de hacer, ¿no? O sea, se estaban quedando con toda una religión, con toda una revelación para sus beneficios, ¿no? Otra de las parábolas, el reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo, lo mismo, ¿no? El pueblo elegido que no asiste a la boda, ¿no? Entonces tienen que salir a buscar a otros para que asistan a la boda, ¿no? Entonces, ¿cómo el pueblo elegido deja de ser el pueblo elegido para que otros ocupen su lugar, ¿no? Y es muy curioso cómo acaba esta parábola, ¿no? Se encuentra una persona que no tiene los vestidos para la boda, para la celebración, lo corren, ¿no? De alguna manera como diciendo, sí, va a ser otra gente la que va a heredar lo que Dios le quiere dar al pueblo elegido, pero se tienen que preparar, ¿no? No es nada más así de que lo van a recibir. La siguiente, por favor. Otra vez el Señor Jesucristo antagonizando con los fariseos y le ponen una trampa si me quieres hacer un acercamiento, ¿no? Y le preguntan de quién es esta moneda, ¿no? Entonces ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice, pues esta moneda en una cara es del César, ¿no? Dada al César lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como vemos, son parábolas muy conocidas y son parábolas que sucedieron en estos días, ¿no? La siguiente, por favor. El Señor Jesucristo hablándole a los saduceos de la resurrección. Recordemos que los judíos no creen en la vida eterna. Los judíos, bueno, claro, hay sectas, ¿no? Los saduceos concretamente no creen en la resurrección y otros no creen en la vida eterna, ¿no? Sencillamente se duermen para esperar la venida del Mesías, ¿no? Tan es así que si ustedes van a Jerusalén van a ver toda la parte del Monte de los Olivos. Hay un gran panteón judío, y toda la gente rica de todos los tiempos de esa zona, fincó ahí sus sepulcros para estar frente a la puerta dorada, que es donde la Torah dice que va a entrar el Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo, perdón, el Mesías, va a entrar nuevamente a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces están ahí como que en primera fila para presenciar ese evento, ¿no? Entonces eso es lo que creen la mayor parte de los judíos con respecto a la vida eterna, ¿no? No creen en el cielo, no creen en el infierno, y nuestro Señor Jesucristo aquí le está demostrando que sí hay vida eterna, ¿no? Que ahí están Moisés, los profetas, Elías, etcétera, etcétera. Hay dos personajes inclusive en el Antiguo Testamento que dice que son llevados, ¿no? No mueren, Elías y Enoc, ¿no? Son retirados, son llevados por Dios, ¿no? Y entonces ahí entra esta lógica de, bueno, ¿a dónde son llevados, no? Pues es obvio, ¿no? Que es a otra vida, que es a la vida eterna, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo habla también de la vida eterna en este periodo de tiempo de estos 3 días antes de la pasión, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vamos a hacer un cambio, quiero ver cómo se hace, porque yo no lo pude hacer, es pasarnos al muro de enfrente. Esto es todo. Otro texto, como les comentaba, la tipografía litúrgica de Fray Gabriel, ¿no? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. De este pasaje, que es el más extenso de Mateo, 23, concretamente se podrían pintar, no sé, 5 o 10 cuadros, ¿no? Entonces preferí resumirlo todo en uno de los textos que abarcan varias páginas del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 1 al 36, ¿no? Y aquí sí, nuestro Señor Jesucristo desacredita totalmente la hipocresía, bueno, desacredita a los fariseos, ¿no? Haciéndoles ver que son hipócritas, que son doble cara, que cargan a la gente con fardos muy pesados y ellos no les ayudan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya los fariseos ya estaban buscando excusas para condenarlo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en la que sigue habla del templo, llora por el templo, pues porque era algo muy grande, muy querido, alrededor de lo cual giraba toda la religión judía, y no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y es tan cierto que hoy en el mundo no conocemos una sola piedra auténtica del templo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Recuerden que el muro de los lamentos es el muro occidental de lo que era la Acrópolis que construyó Herodes, pero no tiene que ver nada con alguna piedra del templo, ¿no? Entonces, un templo que no quedó no tan solo no quedó piedra sobre piedra, sino que hoy por hoy ellos no tienen una piedra auténtica que haya procedido del templo, ¿no? El templo se destruye en el año 70 por los romanos, ¿no? Luego la que sigue habla también en Mateo 24 del final de los tiempos, otro boceto, el final de los tiempos, cómo va a ser, las señales antes de, esto es muy interesante meditarlo en estos días en los que pues las cosas se han puesto difíciles para todos un poco, cómo hemos cambiado en nuestro tiempo y se ha utilizado en meditaciones de todo tipo durante todo este año de pandemia, este capítulo de Mateo 24 del 1 al 28, ¿no? Denle una leída, denle una meditada, ¿no? Y luego venimos también con tipografía litúrgica. Cuéntanos, Señor Jesucristo, el martes o el miércoles, ya no lo dice el Evangelio, otras 3 parábolas, ¿no? La del criado fiel a quien encuentra a su maestro sirviendo con todo preparado, el de las 10
vírgenes que están esperando al novio y que a 5 se les acabe el aceite, etcétera, etcétera. Señor, Señor, ábrenos, pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Y la tercera parábola, también que es yo creo que de las más conocidas en este periodo, la parábola de los talentos, ¿no? Muy bien, eres un empleado bueno y fiel, y ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. La parábola de los talentos, hermosísima también. La siguiente, por favor. Y finalmente, habla nuestro Señor Jesucristo en esos días previos a la Semana Santa de la venida del Mesías. ¿Cómo va a ser, no? ¿Cómo va a venir con sus ángeles tocando trompetas? Y viene otra narración, ¿no? De los cabritos y las ovejas, que a unos los va a poner a la izquierda, a otros a la derecha, unos van a pasar a la gloria de Dios, los otros a la condenación eterna. Y entonces nuevamente vuelve a tocar en este capítulo, lo que es la vida eterna, ¿no? Que sí hay una vida eterna, que sí hay un cielo, que sí hay un infierno, importantísimo, ¿no? Para los judíos que lo escuchaban en aquella época, era un parteaguas, ¿no? Era una cosa totalmente novedosa, ¿no? Que durante esos días el Señor Jesucristo se esmeró en hablar de ello, en explicarlo un poco, y nace de alguna manera una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Que es la esperanza. Para nosotros los cristianos, para esta nueva iglesia que se estaba fundando, esa virtud teologal de ya no tan solo la llamada emuná de los hebreos, la fe, sino que nace la esperanza en la vida eterna, ¿no? Y esta es una virtud 100% cristiana, porque es nuestro Señor Jesucristo la que la plantea, la que la pone sobre la mesa, ¿verdad? La siguiente, por favor. Durante esos días, el Señor Jesucristo iba en la noche, en la tarde, a Betania. En Betania vivía Lázaro, Marta y María. Eran sus amigos. Ahí en esta pintura, si me la acercas, por favor. Vemos a María. Ha escogido la mejor parte, dice. Y vemos a Marta sirviendo, ¿verdad? Al fondo vemos un sepulcro, como el que vimos al principio, y atrás de Jesús a Lázaro, ¿no? Que no fue resucitado, fue revivido, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay entre resucitar y revivir, no? O sea, volvió a la vida, ¿no? Estaba muerto, nuestro Señor Jesucristo lo volvió a la vida, pero Lázaro volvió a morir, y vuelve a morir para esperar la resurrección de los muertos final, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo resucita y ya no vuelve a morir, ¿de acuerdo? Esta es la gran diferencia de Lázaro, de la hija de Jairo, de la hija del hijo del viudo, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo los vuelve a la vida, ¿no? No es que los resucite, los vuelve a la vida, ¿no? Pero esos personajes del Evangelio vuelven a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a Betania, la casa de Lázaro, de Marta, de María, a descansar en esos días. Y la última, dice el Evangelio que 2 días antes del jueves de Pascua, del jueves que el que se celebraba la Pascua, estando en Betania, la que sigue, por favor, María lava los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo seca con sus cabellos, lo unge, le aplica un aceite, ¿no? Un aceite de nardo, y lo enjuga con sus cabellos, ¿no? De alguna manera para preparar lo que se venía, ¿no? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías quiere decir el ungido, y muchas personas creen que por esta unción que hizo María en Betania, es el Mesías. No, nuestro Señor Jesucristo no fue ungido como fue ungido David, por ejemplo, como estaban los hebreos esperando ser ungido. Nuestro Señor Jesucristo es declarado el Hijo de Dios en varios pasajes del Evangelio por Dios mismo, en su bautismo, en el monte Tabor. Leímos ayer en el Evangelio que se oyó una voz que decía, ¿no? Y entonces que decían que si había sido un trueno, que qué cosa. No, es Dios el que lo declara que es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? No necesita ser ungido por los hombres, ¿ya? Entonces no nos confundamos que en este pasaje de la unción de María,
lo esté ungiendo porque es el Mesías, ¿no? Es el Mesías porque es el Hijo de Dios. Y ya para el miércoles en la tarde-noche, pues la que sigue, por favor. Si me quieres poner todo el muro. Gracias. Pues ya viene la traición de Judas, ¿no? Por 30 monedas, Judas acuerda con los doctores de la ley, con los fariseos, que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por 30 monedas. La que sigue, por favor. Entramos el Jueves Santo ya a la pasión. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos que estando en Sión, en la población que está junto a Jerusalén, que consigan un lugar para celebrar la cena. La cena del Señor se iba a celebrar, estaban celebrando la Pascua, ¿no? No era el Sabbat, era la Pascua. Entonces, en este celebrar la Pascua, permítanme un momento. Ya estamos aquí, disculpen. En esta primera parte de la celebración, pues viene el lavatorio de los pies. Es un cuadro que diseñó Fray Gabriel, que pinté yo. Es un evento muy importante en la iglesia porque de alguna manera el Señor Jesucristo les recalca a los discípulos que ellos están aquí para servir, no para que los sirvan, ¿de acuerdo? Entonces el Señor Jesucristo lava. Es un ritual hebreo, 100%, la mikvah, que es el lavatorio, la purificación. De alguna manera es lo que San Juan el Bautista hacía con su bautismo, solo con agua, ¿no? Los lavaba, los purificaba, y nuestro Señor Jesucristo, en preparación a la Eucaristía, los prepara, los lava y les da digamos, ritual en el que les dice, están ustedes para servir, no para ser servidos, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una obra ucraniana de Denis, una última cena. Aquí vamos a ver distintas últimas cenas de distintas partes del mundo. Esta se pintó apenas el año pasado, la estaban publicando en Instagram. Denis nos dio la autorización para estar aquí en esta exposición. Luego la que sigue, la 29, si me la quieres acercar, este es de la colección de arte religioso contemporáneo, Sadao Watanabe. Es un grabado sobre papel. Hay una escuela japonesa muy importante de cristianos católicos japoneses. Este es uno de los más importantes y es una última cena, pero es muy curiosa. Si se fijan, hay un pescado en el centro de la mesa. No es un alimento que se utilice en la cena de Pascua judía. Están los panes, están las copas de vino, pero hay un pescado, ¿no? Y aquí es como cuando vemos cómo las distintas culturas van aportando a la tradición cristiana elementos muy importantes, ¿no? Algunos dicen que de alguna manera es la ofrenda, la sedaká, que se llama en el mundo hebreo, que los discípulos aportaron desde una visión japonesa totalmente a la última cena, ¿no? Cuando hacemos el ofertorio nosotros en la misa, de alguna manera tenemos la costumbre de poner sobre el altar imaginariamente, ¿no? Ponemos ahí nuestros problemas, nuestras cargas, nuestros agradecimientos, etcétera, para que cuando el sacerdote consagre, todo eso que nosotros como ofrenda, como sedaká, ponemos en el altar, sea ofrecido y Dios lo encuentre agradable, ¿no? Pues este artista se vio muy, muy audaz, ¿no? En una obra de arte que va a trascender, que la gente la ve, que está publicada en libros y pone un pescado al centro de la mesa eucarística, ¿no? Entonces, de alguna manera es una aportación de una cultural, vamos a decir, es una licencia que se dio el artista Watanabe en esta pintura. La quise poner, ¿no? Porque también en el arte africano encontramos este tipo de manifestaciones en la última cena, ¿no? De repente, si está el pan, está el vino, y ponen elementos como un escudo, por ejemplo, sobre la mesa, ¿no? Entonces, quiere decir que el hombre, en este sentido sacerdotal,
quiere ofrecerle a Dios nuestro Señor lo mejor que tiene en este momento, que es el momento de la instauración de la Eucaristía, ¿no? La siguiente, por favor. Otra vez, las dos siguientes, esta es la 31 y la 30, diseño de Fray Gabriel, realizadas por mí. Una es la colección de arte religioso contemporáneo, la bendición del pan, y la otra es una colección particular. Esta es una colección particular, es gente que encarga los cuadros y se pintan, ¿no? Y entonces aquí tenemos una última cena con los elementos del lavatorio. Si me la quieres poner otra vez, la 30, gracias. Los elementos del lavatorio, la jofaina y la jarra aquí se ven en la parte inferior derecha. Judas saliendo por el otro lado con su bolsita de dinero. Pedro con sus llaves. Juan muy cercano a nuestro Señor. Y ya los demás discípulos, ¿no? Se muestra en la ventana que es de noche, que están entrando en la noche, ¿no? Entonces, de alguna manera, un reloj. Y el manto superior, el manto rojo, de alguna manera se pinta y se pintan muchos iconos para juntar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, decir, el Nuevo Testamento es la plenitud, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Este trapo rojo lo vamos a encontrar mucho en el arte bizantino, ¿no? En los iconos, etcétera. La siguiente, por favor. Una serigrafía sobre paneles en hoja de oro de la Última Cena, ¿no? Por ahí se va a ver a la izquierda a Judas con lo que tiene en el pecho, es un demonio, de alguna manera, ¿no? Esta parte en la que dice, y entró al mojar el pan, entró el demonio en su corazón, ¿no? Entonces estamos representando ese momento, ¿no? Sí, nos pasamos al muro de enfrente, por favor. Yo creo que hay dos pasajes de la Biblia, los más representados, ¿no? La Última Cena y la crucifixión, ¿de acuerdo? Yo creo que no hay en la historia del arte más representaciones de alguno de los pasajes, ni siquiera de la Natividad, ni siquiera de la Resurrección, como los hay de la Última Cena y de la crucifixión. Esto es otro diseño de Fray Gabriel, realizado por mí, es parte de la colección de arte religioso contemporáneo. Y el de metal, el número 34, es un diseño del monasterio de la escuela de Maús, también por Fray Gabriel, monjes benedictinos que en los años 70 tuvieron a hacer este tipo de diseños, parte de joyería, parte artesanía en metal. Aquí estaba involucrado y vemos la mano de uno de los orfebres más importantes de Guadalajara, Paulsen, que después ya hizo sus joyas, aparte de los monjes benedictinos. Y vemos aquí una representación de la Última Cena muy simbólica, los apóstoles, las cruces, la Eucaristía y abajo la serpiente, ¿no? De alguna manera presente incluso en la Eucaristía, ¿no? Como no por estar la Eucaristía y ser el lugar más santo y más sagrado, el demonio no está presente en el corazón de alguno de los presentes, que en este caso era Judas. Ahí está la serpiente, ¿no? Es una de las grandes aportaciones de la escuela de Maús. Santa María de la Resurrección se llamaba el monasterio, el abad era el padre Lemercier, y de ese monasterio, pues Fray Gabriel es uno de los monjes que hasta el día de hoy nos sigue regalando su talento, esa interpretación de la inspiración que el Espíritu Santo le da por medio de obras de arte, ¿no? Es algo que en la semblanza al principio pues no aparece, ¿no? Y a mí sí me gusta decir, y es un buen momento, de que los artistas, los iconógrafos, los que hacemos este tipo de cosas, la inspiración nos viene del Espíritu Santo, ¿no? Del conocimiento de la Escritura. Nosotros humildemente ponemos nuestras manos y lo que está a nuestra disposición para representar estos pasajes del Evangelio, ¿no? La que sigue es una última cena de mi autoría, que es muy curioso porque se me olvidó ponerle las patas a la mesa y me di cuenta cuando había terminado el cuadro. Y sin embargo, es un cuadro con una mesa, con un altar muy, muy estable por toda la composición que hay abajo de las piernas de los apóstoles, de los mantos, ¿no? Entonces, se me hace que es una obra muy, muy, muy moderna, muy contemporánea, dándome esta licencia, ¿no? De decir, pues la mesa está flotando, ¿no? Alguien me lo hizo ver por ahí.
Debe haber sido uno de mis hijos cuando era pequeño, ¿no? Que seguramente me dijo, papá, ¿por qué la mesa no tiene patas, ¿no? Los niños perciben muy bien este tipo de elementos en los cuadros. De hecho, los cuadros son diseñados y pintados para catequizar, ¿de acuerdo? Para enseñar los pasajes del Evangelio, las Sagradas Escrituras, de una manera más amable para los niños, ¿no? En lugar de presentarles un cuadro muy clásico, una crucifixión muy sangrienta, etcétera. Bueno, este tipo de expresión neobizantina ayuda muchísimo a que los niños despierten ese gusto por el arte sacro y por los contenidos que ahí se expresan, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que fue, creo que Jaime, mi hijo, el que me hizo ver que la mesa no tenía patas, ¿no? Luego la epíclesis eucarística, la imposición de las manos sobre el pan y el vino, el Espíritu Santo que en ese momento convierte las especies en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, diseño de Fray Gabriel también para una portada de uno de los misales que se publican, realizado por mí también. Ahí podemos ver cómo la mano de los arquitectos se nota en los cuadros, ¿no? Ahí hay ejes, hay planos, hay triángulos, hay rectángulos, hay círculos, hay, por supuesto, proporción áurea. Entonces, como que si fuera un plano, así expresamos muchos arquitectos el arte sacro por medio de pinturas, no nada más en la arquitectura, sino que también se plasma. Fray Gabriel es arquitecto, yo soy arquitecto, entonces por ahí va la cosa, ¿no? El siguiente, por favor. Diseño mío para la base de un altar. Representa a los 12 apóstoles. Ahí se ve el cuerpo, el manto, el triangulito que se ve con los colores. Y curiosamente, bueno, y el corazón, ¿de acuerdo? El corazón, ahí está esa placa roja. Y curiosamente, el apóstol que representa a Judas no tiene corazón, ¿de acuerdo? Era la diferencia que se quería hacer en esta base de este altar, ¿no? Muy bien, termina la cena, las expresiones de la cena, pasamos a la siguiente. Y nuestro Señor Jesucristo se va al Monte de los Olivos a orar. ¿Me quieres dar el detalle del cuadro, por favor? Getsemaní. Al fondo, 3 ventanales, la fe, la esperanza y la caridad. Y a través de la caridad, el ventanal más grande, se ve el sacrificio de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Está rodeado por 3 piedras. Pedro, Santiago y Juan, que se han quedado dormidos. Y la brillantez de la oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Abajo, el cenáculo. Así represento yo la manera en la que el espíritu turbado de los discípulos había quedado. Al centro, una silla amarilla como un trono, está perfectamente alineada con el altar, vamos a decir, con la mesa. Y todas las demás sillas, incluso una tirada que es la silla de Judas, están en desorden, ¿no? Porque como manifiesto, de alguna manera sí estaba el espíritu de los discípulos. No sabían eso de que alguien lo iba a traicionar, no sabía de que alguien lo iba a negar, no estaban entendiendo qué estaba pasando. Nuestro Señor Jesucristo había anunciado su muerte ya 3 veces y los discípulos, al no estar iluminados por el Espíritu Santo, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. En esta representación, que yo digo que no debe ser un cuadro de arte sacro así como en el que se necesite la explicación del artista, es algo complicado, es una meditación que para manifestarla en obra de arte se hizo muy complicada. No tiene que ser como todo lo anterior que hemos visto. El arte sacro tiene que ser directo, tiene que ser muy claro y tiene que ser muy fiel a los pasajes del Evangelio. Y aquí ya se necesitó de toda una explicación para esto, ¿no? A continuación, si quieres, vamos a ver los 2 pinturas de Christina Quick. Ella es de Ucrania, de Leópolis. Hi, Christina, your turn. Nos va a explicar ella sus cuadros. Uno es el beso de Judas en Getsemaní y el lateral, el número 40, la traición de Pedro. Your turn. Good morning for all the attendees. Good morning or good afternoon. I don't know which time of the day do you have, everyone has right now. Before I begin, I would like to thank Mr. Jaime Dominguez for inviting me for the participation in this online exhibition. Unfortunately, I
don't speak Spanish and don't understand Spanish. That's why I will speak English. I hope you will understand everything I speak. I'm very glad to be a participant of such great international event. And let me start by introducing myself. My name is Kristina Kvik. I'm iconographer from Ukraine, and mainly I paint classical religious subjects in minimalistic manner and contemporary stylistic. I would like to take this opportunity to talk about my paintings. First of them is Judas Kiss, and the last one is Renouncement and Betrayal. It's about Peter and Judas. To put it simply, you all know the story about Judas and the story about Peter. These two men have committed the same sin, a betrayal of Jesus. And on your screens, you can see the icon based on the classical religious subject, Judas Kiss. I would like to draw your attention on the colors I have used on this painting and on the main characters of this painting. The yellow color is not accidental on this painting because it has a deep meaning. In this case, in Christian art, it symbolizes the betrayal or treason, and it's in Christian art it's Judas color. And by contrast, I depicted the main characters, Jesus and Judas, differently. I emphasize this diversity between these characters. As you can see, Jesus is depicted in white color, which means purity and divine light, and Judas is depicted in yellow color, and his face is black and orange, which emphasizes the difficulty of his sin. Sorry? No, please, go on. Yes, I will go on by describing the last one, the last painting. This painting is called Renouncement and Betrayal, and there are Judas and Peter depicted here. As you know, these two men committed the same sin, but finally Peter repented on his sin, but Judas' betrayal and had fatal consequences both for him and Jesus. Instead of returning to God for forgiveness, he fell into despair and finally committed suicide. Well, these men were in the same conditions when they committed their sin, but they continued and then they ended differently. As in the previous work, I pay much attention to the color, especially yellow color, which means betrayal. And in contrast, I use the violet color to emphasize the drama of situation. As you can see, both Judas and Peter are depicted hiding their faces, and it looks like they are crying. Of course, they are suffering and they regret because they committed a very difficult sin. And I would like to draw your attention on the psychological meaning of this painting. It's psychological painting because it has
the big contrast between colors and between figures. And on the left side of the painting, there are 3 psychological portraits of Judas, Peter, and Jesus depicted here. And in the center of the composition, there is just a symbolical crucifixion. I depicted the crucifixions just symbolical to not overborder the composition, and it is the thing which was caused by betrayal and renouncement by Judas and Peter. This is everything I wanted to tell you for now. If you have any questions or feedback, I would like to, I will listen it with pleasure, and I would like to ask you to ask or to talk to me after the online exhibition, or just personally in social media or by email if you have anything to tell me or to ask me. Thank you for your attention and for your time today. I hope it was interesting to you and helpful and useful. And thank you for invitation in this exhibition. Cristina, thank you very much. Thank you. La siguiente, por favor. En ese momento, mientras Pedro negaba a nuestro Señor Jesucristo, bueno, a nuestro Señor Jesucristo lo vestían de un manto rojo, corona de espinas, una vara, y entonces, si quieres la que sigue, la 42. Así estaba el Señor Jesucristo después de la crucifixión. Es una representación en metal también mía. De alguna manera, las 7 gotas de sangre son los 7 pecados capitales, ¿no? De alguna manera es lo que está representando esta coronación de espinas. Y un cartelito llamado Ecce Homo, que es cuando Pilatos presenta al Señor Jesucristo con Cristo Rey, ¿no? Este es el Rey de los judíos, vestido con capa roja, coronado, con un cetro, ¿no? Que era una vara con la que lo habían azotado, etcétera, etcétera. Fue una exposición que Arte Religioso Contemporáneo presentó en 1994 de toda esta temática, ¿no? En 1994 solo teníamos para exponer Arte Religioso Contemporáneo unas 5 obras en aquel año. Y hoy estamos exponiendo 77 obras. La colección consta de más de 500 obras originales. La colección el acervo de la colección de Arte Religioso Contemporáneo. La sala que sigue es el Via Crucis. El Via Crucis, hay pasajes que están narrados en el Evangelio y hay pasajes que no son del Evangelio, ¿no? Que es las caídas, por ejemplo, ¿no? Y este es un Via Crucis que está en la parroquia de Czestochowa. Lo pinté para la parroquia de Czestochowa. Lo rezamos todas las Semanas Santas a partir del 2005 que fue pintado, y solo el año pasado no se rezó por el tema de la pandemia. De veras, la pandemia nos cambió en muchos aspectos a todos, ¿no? Vamos a recorrerlo rápidamente. Lo pueden ver en Czestochowa los que quieran en vivo, ¿no? Aquí lo estamos replicando nada más para ambientar un poco lo que fue toda la pasión, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Mi misterio favorito es el número 5, el quinto que es Jesús es ayudado por el Cireneo. De alguna manera es la misión de los cristianos, ¿no? Sobre todo en estas épocas en las que sí debemos de ver por los demás. Hay mucha gente que está necesitada y nosotros también estamos para ayudarles a cargar con su cruz, ¿no? Sí, siga adelante, por favor. Ahí están las caídas, ahí está nuestro Señor Jesucristo con las mujeres en Jerusalén, etcétera, ¿no? El muro que sigue es clavado en la cruz y muere en la cruz. Y aquí vamos a pasar a las crucifixiones, por favor. Como les digo,
tal vez el pasaje más replicado en el mundo del arte sea la crucifixión. Aquí vamos a ver muchas expresiones contemporáneas de la escuela de Maús, Mauricio Siller, esta que tiene el fondo rojo, un escultor mexicano. Algunas de mis crucifixiones, parece mentira y fue a propósito ver cómo el muro que sigue, por favor, cómo el mismo artista puede tener distintas maneras de expresar el mismo pasaje, distintas técnicas, distintos colores. Si quieres hacer un alejamiento para ver incluso la azul y el detalle de la escultura, el azul, por ejemplo, que es totalmente distinta a las demás. El detalle fotográfico es de una escultura que se hizo de la pieza número 61, y la pieza número 61 fue inspirada en este crucifijo de San Francisco de Asís, de la escuela de Cimabue, de Renacimiento italiano, del 480. Fue inspirado en esos Cristos que se pintaron en la zona de Umbría y de la Toscana en Italia, ¿no? La pieza número 61 tiene los mismos elementos compositivos de un Cristo de Cimabue o de Pisanello, concretamente, y se contemporarizó, ¿no? Por las proporciones, el triángulo, otra vez los ejes en el cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la última crucifixión, una crucifixión que realizamos con Fray Gabriel. Hay un acontecimiento aquí que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo cuando estábamos curando la exposición. María no aparece en toda la exposición, si se fijan, hasta este momento, al pie de la cruz. Si me quieres hacer un acercamiento, ¿sí? Hasta ahora aparece la Virgen María. Es impresionante cómo ha estado ausente y está muy ausente en los pasajes de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, prácticamente hasta este momento, que estaba al pie de la cruz con San Juan, ¿no? Y aquí vemos la calavera que está al pie, es el Calvario, por eso el monte de la calavera, y es la calavera de Adán, es lo que está representando, ¿no? Es lo que está representando esa calavera. Bien, nos vamos a la siguiente obra, que es el descendimiento de la cruz. Es la estación número 13 del Via Crucis, y la siguiente, volvemos otra vez al sepulcro, ¿no? El Señor Jesucristo es colocado en el sepulcro. En la parte, digamos que afuera del sepulcro se ve el Calvario, que ya quedamos, ¿no? Que estaba muy cerquita del Santo Sepulcro. Está muy cerquita del Santo Sepulcro, y se puede ver las tres cruces. El Señor Jesucristo está siendo cubierto por los que algunos dicen que es la sábana santa. Tiene un sudario en la cara, ya tiene una tela aparte, que ya también es todo un tema, el sudario, el santo sudario. Incluso el Evangelio dice que los ángeles que estaban doblando el lienzo le dieron un tratamiento diferente, ¿no? Al sagrario lo doblaron, y lo que sería la sábana, el sudario, el grande, perdón, la sábana grande, la que cubrió todo el cuerpo, no estaba doblado, ¿no? La que sigue, por favor. Ya que estamos hablando de la resurrección, una cruz vacía, un calvario. ¿Me quieres acercar a la 67? Como con algún elemento totalmente artesanal, que son estas creaciones en hojalata, que aquí está representando el Calvario, y adentro está lo que sería nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, ¿de acuerdo? Esa cruz azul representando a nuestro Señor Jesucristo, está hecha con papel de estaño esa composición, y la parte de afuera es de hojalata, ¿no? Es una obra muy, muy, muy artesanal, muy mexicana, y más que mexicana, es una artesanía de la parte de Nuevo México en Estados Unidos. Es ahí donde nace toda esta expresión de la hojalata recortada, ¿no? Si quieres, vamos a la resurrección. Ya el Señor Jesucristo, un evento que nadie presenció. Los soldados estaban dormidos en la 68, nuestro Señor Jesucristo resucitando, de acuerdo, un gran resplandor en la parte trasera, las llagas, sobresalen las llagas, etcétera, etcétera. Un Jesucristo muy, muy perfecto. Yo diría que hasta es un poco art déco. Las proporciones de los brazos son muy largas, él muy delgado, en fin, ¿no? Es una expresión muy, muy pura, muy purista, digamos, de lo que
lo que esta imagen representa, ¿no? Si nos vamos a las resurrecciones del Renacimiento, pues son personajes muy, muy distintos a esto que estamos presentando. Otra vez la tipografía litúrgica. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Y el cuadro del ángel, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Nuevamente el Calvario en la parte posterior. El sepulcro, la roca que está ya rodada, está abierto y adentro se ven los lienzos, ¿no? Los lienzos que cubrían al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez en la 71, si quieres, al que sigue. Las mujeres siguiendo al sepulcro, un cuadro otra vez de Sadao Watanabe, otro grabado, bloques de madera sobre papel de arroz con tinta china. Es el arte japonés contemporáneo cristiano, ¿no? La siguiente, por favor. Ya ahora sí, el sepulcro vacío, que es el cuadro que tengo yo a mis espaldas. Y ya lo explicamos al principio. Otra obra de Cristina. Ahí está el ángel y las mujeres que están llegando. ¿Me pones la 73 en grande, por favor? Ahí está el ángel y las mujeres que están llegando al sepulcro vacío. Abajo se ve la lápida y las sábanas de nuestro Señor, ¿no? Como estaba sepultado, y el ángel de alguna manera diciéndoles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive, ¿no? La que sigue, por favor. Quise mostrar esta obra que es la 74, si me das el acercamiento. Va a ser la última pieza del sepulcro vacío, de la exposición. Ya lo que sigue es una narrativa posterior de alguna manera para cerrar la exposición. Es una obra arquitectónica, es la capilla del Santo Rosario en un complejo católico que está en Luisiana, cerca de Nueva Orleans. Y en esta capilla del sepulcro vacío, de una expresión muy moderna, tipo una arquitectura podría ser de algún estilo japonés, es americano, ¿no? Se nota la cruz vacía, el Calvario, se nota el sepulcro y la gran luminosidad que tiene este nicho en la parte inferior. De alguna manera es la luminosidad de la resurrección, que también nos recuerda un poco el monte Tabor, ¿no? Que decía que el Señor Jesucristo estaba muy brillante, muy blanco, ¿no? Entonces el sepulcro vacío, la parte inferior, de alguna manera la ventana larga podría ser el ángel en la representación de los arquitectos Taran, del despacho de Taran. Ellos describen como la parte vertical al lado derecho como la presencia del ángel y la presencia de Dios o Jesucristo que vuelve al Padre en la ventana del lado izquierdo, ¿no? Entonces es una manifestación de la arquitectura contemporánea que sin tener un solo icono, que sin tener un solo elemento figurativo, fácil de entender, totalmente abstracto, totalmente simbólico, nos está dando todo el sentido del sepulcro vacío, ¿no? Para cerrar la parte del sepulcro vacío, quise poner esta imagen porque es muy simbólica, es arquitectura. Acuérdense que la arquitectura recibe a todas las demás artes en el tema del arte sacro, el arte litúrgico, y en este caso, pues prácticamente no hay un solo elemento más que símbolos expresados en aberturas, en aperturas del concreto, en entradas de luz, en fin, ¿no? Es una manifestación muy minimalista y muy purista y muy simbólica del ambiente del Santo Sepulcro, ¿no? Además frío, y el frío quiere decir que es espiritual, ¿de acuerdo? No hay madera, es metal y concreto, y entonces de alguna manera nos da este ambiente del espíritu, ¿no? La que sigue, por favor. Y a partir de aquí es nuestro Señor Jesucristo que se empieza a aparecer en los días subsiguientes a la resurrección, a los discípulos, siempre dándonos el saludo de la paz, que es el cuadro 75, siempre expresando la paz sea con ustedes, ¿no? Ya en la aureola el Oon, el yo soy, el nombre de Dios, y nuestro Señor Jesucristo soplando el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera es una expresión también este cuadro que se llama La Paz, de la Santísima Trinidad, el nombre de Jesús, Jesús presente, su llaga, su gran llaga, bendiciendo, saludando, la paz sea con ustedes, el nombre de Dios en la aureola, Oon, yo soy, y soplando el Espíritu Santo. La siguiente es una composición de
de Fray Gabriel, pintada por mí. Emaús, todos conocemos el pasaje de Emaús también, hermosísimo, cómo se presenta a los discípulos y a la hora de bendecir el pan y el vino desaparece, ¿no? Entonces está ese momento en el que está a punto de desaparecer del cuadro, ¿no? Los ojos cerrados, están en meditación, otra vez el Señor Jesucristo presente, sus llagas, el nombre de Dios en la aureola, el nombre de Jesucristo a los lados de la aureola, ICXE, Ictus Christos, soplando el Espíritu Santo nuevamente, y en esta composición de Fray Gabriel haciendo un gran círculo de hermandad los discípulos de Maús, un bastón de peregrino, abajo también un morral de peregrino y un rollo de las escrituras, tiene unas letras como hebreas ahí también, porque dice el pasaje, ¿no? Les estaba explicando las escrituras, ¿de acuerdo? Y otra vez este gran madero que representa la mesa del altar, ¿no? La siguiente, nos vamos al muro de enfrente. Ya vamos cerrando, ya vamos terminando. Quiero agradecer a la persona que está manejando el desarrollo de la exposición, el recorrido, vamos a decir. Créanme que fue muy difícil hacer estos movimientos a la hora de la práctica. Aquí está nuestro Señor Jesucristo presentándose nuevamente ahí donde estaban reunidos los apóstoles, a puerta cerrada, por eso la puerta está trancada. Otra vez el paño rojo, ¿no? La plenitud del Antiguo y Nuevo Testamento. Otra vez el Señor Jesucristo, su nombre, sus llagas, el nombre de Dios en la aureola, soplando el Espíritu Santo, increpando a Tomás, ¿no? No seas incrédulo, ten fe. Y luego ya para cerrar, antes de la ascensión del Señor Jesucristo, el gran milagro de ya no están en Jerusalén, ya están en Tiberíades nuevamente. Pedro invita a los discípulos, vamos a pescar, y el Señor Jesucristo se aparece en la orilla, ¿recuerdan? Y les dice, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado nada y llevamos aquí toda la noche bregando, ¿no? Echen las redes a la derecha. Y entonces, pues en tu nombre, Señor, dice Pedro, echan las redes y el gran milagro de la pesca milagrosa, ¿no? Nuevamente, el Señor Jesucristo está en la orilla preparando un pescado, y con esto, antes de la ascensión, pues se cierra de alguna manera todo este periodo de la Semana Santa y la Pascua, y luego ya al final, 50 días después, Pentecostés, ¿de acuerdo? Un cuadro que se pintó el año pasado durante la pandemia. Digamos que fue mi último cuadro pintado, Pentecostés. Ahí está el cenáculo, de alguna manera toda la parte superior es estando reunidos los discípulos y la Virgen al centro con este paño azul, ¿no? Es la única que está con el paño azul al centro, el Espíritu Santo, las llamas, el fuego, ¿no? Y de alguna manera las murallas de Jerusalén nuevamente, ¿no? Y finalmente, para cerrar la exposición, ven Señor Jesús, que es la última frase del Nuevo Testamento, ¿no? Maranatá. Ven, Señor Jesús. Con esto les quiero agradecer mucho la presencia, a Carolina y a todo el equipo, la producción de esta exposición. Va a estar hasta el día de Pentecostés en la nube. Para los que quieran volver a verla, va a estar grabada. Y pues nada, desearles una muy buena Semana Santa, síganse cuidando y agradecer esta primera exposición virtual que tenemos con motivo a la Semana Santa. Gracias por su presencia. Muchas gracias, arquitecto, por tan maravilloso recorrido. A continuación, cedo el micrófono a la doctora Adriana Molina, quien hará entrega del reconocimiento virtual al arquitecto Jaime Domínguez. Muchísimas gracias, arquitecto Jaime Domínguez, por esta exposición y sobre todo por el recorrido que hemos tenido oportunidad de hacer, conociendo cada una de las obras, su sentido, su razón. Podremos disfrutar de esta exposición en los siguientes días. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también a Carolina Ibarra, que estuvo atenta de la curaduría y del manejo de la virtualidad en esta exposición. Sí, ha sido estamos viviendo un periodo que, pues también para las artes, para la exposición de las artes, ha sido complejo. No, esta exposición la hubiéramos tenido tal vez
no con todas estas obras, pero hubiéramos tenido esta exposición en el campus sur de la Universidad Anáhuac. Sin embargo, bueno, pues es el artista y los gestores y el público, todos estamos viviendo una nueva etapa, estamos innovando y ahora pues tenemos la oportunidad de traer a nuestras casas las exposiciones en esta virtualidad y seguramente cuando regresemos nuevamente y tengamos oportunidad de volver a estrecharnos las manos, tendremos oportunidad de ver las obras nuevamente de manera presencial, aunque, bueno, creo que esta oportunidad de vivirlas de esta forma, pues no se perderá porque estamos llegando a otros continentes, tenemos la oportunidad de tener la visita también de las artistas invitadas del arquitecto Jaime Domínguez en esta misma inauguración, lo que tal vez si hubiéramos hecho de manera presencial no hubiera sido posible. Pues muchísimas gracias, gracias por este recorrido, gracias por esta exposición y pues vamos a entregar a usted. Voy a pedirle a Carolina Ibarra que nos haga la lectura de este reconocimiento. La Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac otorga el presente reconocimiento a el arquitecto Jaime Daniel Domínguez Montes por la exposición de arte sacro El Sepulcro Vacío. Y asimismo entregamos el reconocimiento a los artistas invitados, a Denis, no me sé la pronunciación, así que solo diré el nombre, Denis, por su participación como invitado especial en la exposición virtual de arte sacro del artista plástico, el arquitecto Jaime Domínguez, a María Fonseca y a Cristina Quick. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradecemos a las autoridades universitarias, los directivos, artistas, académicos y administrativos involucrados en la realización de esta exposición. Los invitamos a volver a disfrutarla en cualquier momento a través del Facebook oficial de la Escuela de Artes. Recuerden, nos encuentran como @Escuela de Artes UA. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias a todos. Fray Gabriel, gracias por estar. Cristina, todos gracias. Gracias, gracias. Adriana, gracias. Carolina, todos, muchas gracias. A ti, felicidades, Jaime. Increíble. Gracias. Malena, gracias. Increíble, increíble. Malena, gracias. Muchas felicidades, Jaime. Gracias, Angélica. Un disfrute, don Jaime. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Anita, Alejandro, todos, de verdad, gracias. Un gran abrazo y síganse cuidando, por favor. Increíble, Jaime. Muchas felicidades. Liz, gracias. Fray Gabriel quiere hablar. Fray Gabriel. A ver, unas Gracias, palabras, Jaime. Fray Gabriel. Gracias, Jaime. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. José. Despídete de Jaime, mami. Dile. Jaime, un abrazo, felicidades, me encantó. Qué linda, Lástima gracias. que no pude verla completa, porque Gracias, tenía gracias. Está grabada. A ver, Gracias. Fray Gabriel, unas palabras. Gracias, Jaime. Muy buena presentación, buena catequesis para este tiempo que esperamos el aleluya pascual, ¿no? Mistagógica, así de veras va introduciendo al misterio. Bravo, lograste muy bien. Amerita darla a conocer. Me gustó mucho también que empezaras por la presentación arqueológica de los lugares. Ayuda muchísimo, de veras, a entender muchas cosas de estos misterios pascuales, ¿no? De veras, muchas gracias, Jaime, merecido reconocimiento. Felicidades a la universidad, felicidades a la Escuela de Artes, de veras, ¿no? Van logrando eventos como este, con la nueva modalidad, valiosísimos. Gracias, Jaime. Fray, él es mi maestro, para los que no lo conocen. Que sigamos colaborando. Y amigo, claro que sí, Fray Gabriel. Gracias por sus... Gracias, Fray Gabriel. De alguna manera estamos
sembrando la esperanza que no debemos de perder jamás, porque estamos construyendo en el futuro, en nuestras casas, pero estamos construyendo para el futuro y pues qué mejor manera que no a través de las artes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que estuvieron aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y pues damos por concluida la sesión de esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. A todos, gracias por estar aquí. Cristina, thank you very much. Thank you for the invitation. I hope that maybe soon there will be such event, such offline event, and everyone will participate offline, and it would be great. But it was also great to participate in this event online in the Zoom meeting, and it was my pleasure to take a part in this in this exhibition, and thank you very much. You're welcome. Gracias. Thank you very much. Adrián, otra vez gracias y a todos gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jaime. Felicidades. Chao. Que es una muy buena Semana Santa. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego a todos. Goodbye. Bye bye. Ya cerramos la transmisión. Podemos concluir también la grabación de... Sí.